Momento de traernos este tema en concreto a nuestra mesa de análisis. Qué gusto contar con Luis Javier Ruiz, estupendo politólogo. Nos acompaña directamente desde Caracas, la capital de Venezuela. Luis Javier, gracias una vez más por aceptar la invitación. Son poquitos minutos, pero los vamos a exprimir al máximo como siempre. Ya ambos embajadores, Luis Javier, están en sus puestos. ¿Cómo avisoras este reinicio de relaciones entre Venezuela y Colombia luego de tantos inconvenientes con la derecha colombiana que venía gobernando al país neogranadino? ¿Tú crees que la alianza estratégica Maduro-Petro será del detonante necesario, el punto de quiebre que hacía falta para que las relaciones entre Venezuela y Colombia, que nunca han debido romperse, no se quiebren nunca más? ¿Cómo la ves? Feliz día, sí, efectivamente, Venezuela y Colombia, países que comparten más de 2.200 kilómetros de frontera, tienen un nuevo matiz para América Latina. Las relaciones hasta el día de hoy, las expectativas son altas. Ambos embajadores han demostrado voluntad política para retomar temas comerciales, seguridad fronteriza, intercambio comercial y recuperar la balanza comercial que se había perdido por razones netamente ideológicas. Y efectivamente el gobierno de Gustavo Petro era el ingrediente que hacía falta para engranar esa relación estratégica que no ha debido romperse en los últimos años, como estuvo desde el año 2019. Recordemos también que Gustavo Petro ha dicho que gobernará solamente un periodo en Colombia, por lo tanto tenemos garantía de 4 años al menos de relaciones estables y de intercambio comercial entre ambos países. Esperemos que en los próximos años, estamos hablando de los próximos 10 años, Venezuela y Colombia logren restablecer sus vínculos comerciales y fronterizos. Sí, es importante esto porque cuando hablas de que Petro era el ingrediente necesario para que definitivamente Colombia y Venezuela pudieran reanudar sus relaciones en franca buena lid como debe ser, yo diría una cosa: Petro anuncia que va a ser presidente por un solo periodo, pero es importante el legado que pueda dejar durante estos 4 años, y si él logra pues lo que quiere, que es la paz para Colombia, y logra establecer de manera definitiva unas buenas relaciones con Venezuela, que siempre, antes de la llegada de la extrema derecha encabezada por Álvaro Uribe, siempre habían sido relaciones realmente cordiales entre ambos países, con sus diferencias como pueden tener cualquier país en todo el mundo, pues realmente el legado de Petro va a ser seguido por otros candidatos de su misma tendencia que van a ser apoyados por la mayoría de los colombianos. Te quiero consultar lo siguiente también, Luis Javier, en el poquito tiempo que nos queda, porque ambos embajadores, hablamos de Plasencia y Benedetti, como tú bien dices, Luis Javier, tienen mucha experiencia y expresan una enorme disposición para lograr este cometido. ¿Cuál consideras tú que debe ser y será el cronograma inmediato para construir estas relaciones bilaterales que en sus buenos tiempos, insisto en esto, fueron de las más sólidas en todo el continente? ¿Cómo quedará la injerencia estadounidense sobre Colombia de todos estos años, y sobre todo esas marionetas que han sido utilizadas en Colombia por Estados Unidos para causar daño a las relaciones bilaterales, obviamente con Venezuela? ¿Cómo ves ese escenario, Luis Javier? Cuéntanos un poquito. En lo inmediato, las relaciones comerciales, reactivar los puntos fronterizos, las aduanas y el intercambio de bienes y servicios. Y por supuesto, organizar el flujo de personas, tanto colombianos como venezolanos, que transitan a ambos lados de las fronteras, considero que deberían ser la agenda inmediata. Pero además son las acciones que realmente van a hacer tangible el restablecimiento de las relaciones entre ambos países. Porque pudieran perfectamente ambos embajadores reunirse en sus oficinas, pero las personas siguen sufriendo los efectos de tener relaciones diplomáticas y fronterizas coartadas como han estado en los últimos años. Y por supuesto los temas de seguridad transfronteriza, así como el intercambio de bienes y servicios necesarios tanto como para Colombia como Venezuela. En el marco de esta amplia experiencia que tienen ambos embajadores, en específico el embajador de Venezuela, que estuvo también como embajador en China, tiene una amplia experiencia en convenios comerciales de amplio impacto. Recordemos que también que Félix Plasencia fue ministro de
turismo en Venezuela y por lo tanto el turismo como aparato productivo y como generador de empleo pudiera considerarse como una de las herramientas para retomar el intercambio entre Colombia y Venezuela. ¿Cómo quedará la actitud de Estados Unidos en este contexto? Bien sabemos que no se quedarán de brazos cruzados. En el caso de Venezuela, la injerencia es abierta, sin embargo, han tenido que sentarse en la misma mesa porque entienden que en el contexto mundial requieren de Venezuela, requieren del petróleo de Venezuela, por lo tanto han debido sentarse en igualdad de condiciones con el presidente Maduro. Acá quien debería estar un poco preocupado es la estabilidad política interna de Gustavo Petro, que hasta ahora no sabemos cómo va a manejar el gobierno de Estados Unidos en los próximos años. Aún no se ha cumplido ni siquiera 3 meses del gobierno de Gustavo Petro, por lo tanto no podemos avisorar cuál sería la actuación que pudiera tener Estados Unidos en cuanto a la reunificación de Venezuela como dos actores políticos importantísimos en América del Sur. Es un corredor que va a unificar el Atlántico y el Pacífico y por lo tanto reactivar la frontera más dinámica de América Latina después del paso en México con Estados Unidos. Por supuesto, el reto político es para Gustavo Petro lograr equiparar y balancear la injerencia de Estados Unidos en su país. Para Venezuela ya está claro. Venezuela tiene desde el año 2015 una arremetida de sanciones, de bloqueo, que ha sabido sortear con sus aliados internacionales. La frontera más dinámica de toda Sudamérica, sin duda alguna, la frontera entre Venezuela y Colombia, pues van a reanudar por todo lo alto y realmente en caliente, vamos a llamarlo de esta manera, sus relaciones comerciales que han sido pues truncadas, que han sido interrumpidas durante estos años de diferencias políticas que han sido fundamentalmente promovidas desde Colombia recibiendo el calentamiento de oreja de parte de Estados Unidos, regular el tránsito de personas, la seguridad fronteriza, asuntos realmente que son muy pero muy importantes. Y sin duda alguna tienes mucha razón, Luis Javier, cuando dices que Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados y obviamente tratará de afectar la política interna de Colombia. Así que también quedará en manos del nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, pues buscarle una solución a esto y ser realmente categórico y determinante en lo que tiene que ver con sus relaciones bilaterales con Estados Unidos, que no afecte pues realmente sus decisiones autónomas como esta que está tomando, que es la de reanudar lazos diplomáticos y lazos integrales con su vecina Venezuela, e insistimos, y supongo que estás de acuerdo conmigo, que nunca han tenido que ser interrumpidas bajo ninguna condición. Luis Javier, gracias por estar con nosotros. Te agradezco muchísimo estos poquitos minutos por habernos acompañado aquí en Hispan TV Noticias. Estupendo politólogo, gran analista internacional directamente desde Caracas.